Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a desarrollar el segundo tema de la segunda unidad. Ya vamos entonces a comenzar con nuestros autores. Recordemos que la microsociología la vamos a ver desde la propia perspectiva sociológica, trabajando con un objeto. Nuestro objeto de estudio es esa unidad mínima de análisis cuando un ser humano, agente social o actor social, A, entra en presencia recíproca con otro ser humano, actor social B, o agente social B. En este caso, decíamos que vamos a estudiar tres miradas: la mirada de Max Weber, la mirada de George Herbert Mead y la mirada de George Siemens. En la clase de hoy vamos a trabajar Max Weber. Nosotros ya hicimos en la clase pasada una revisión del contexto histórico general de las tres teorías, dado que coinciden en el tiempo de vida. Los tres autores que estamos estudiando su tiempo de vida va desde finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, últimas décadas del siglo XIX. Nacieron entre 1857, 1862, 64 y fallecieron entre 1920 y 1930. Eso nos da, digamos, una coincidencia en el tiempo de vida y generalmente una coincidencia en su tiempo de vida útil como intelectuales, de tal manera que pudiéramos decir en general que el contexto histórico básico o general de los tres autores, es decir, los eventos más importantes a nivel mundial y sobre todo en Europa y Norteamérica, digamos como centro digamos de la dinámica mundial y de la dinámica geopolítica mundial, tienden a coincidir. Para el análisis de cada uno de ellos, entonces, asumimos como esto como entendido, y vamos entonces a tomar en cada uno de ellos su contexto más inmediato, es decir, su microbiografía, de tal manera que con ello, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando el supuesto de que el pensamiento de un autor, aún tomando en cuenta su propia creatividad y la propia inspiración que él puede haber tenido, es un proceso de modelamiento o moldeamiento de pensamiento en función del desarrollo que para ese momento existía de la ciencia en general, de la ciencia en particular, de los desarrollos científicos tecnológicos, de las corrientes de pensamiento políticas, económicas y sociales, y de los eventos importantes que marcan, como por ejemplo revoluciones, guerras, etc. Entonces vamos a comenzar con nuestra mirada a Max Weber. Max Weber, quien se le asume como uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, y se le atribuye la fundación de toda una corriente sociológica que va a ser denominada sociología comprensiva. Este calificativo de la sociología de Max Weber viene dado en función de la importancia que él le otorga a la subjetividad en el estudio de las ciencias humanas. La sociología, para Max Weber, no es una ciencia objetiva, no es posible la objetividad plena en el estudio de los seres humanos, dado que el propio objeto de estudio, que es el comportamiento humano, tiene una
intencionalidad, tiene los comportamientos humanos están fundados, están basados, están motivados por fuerzas de carácter psicológico y por fuerzas subjetivas. De tal manera que, siendo así, corresponde a la disciplina social su interpretación, o sea, más que el estudio de unas causas objetivas de tal fenómeno, como sí ocurre con otros de las ciencias naturales. En el caso del comportamiento humano, se trata de impulsos, motivaciones subjetivas fundamentalmente. No escapa, por supuesto, en el caso de las llamadas reacciones corporales, es decir, las que el cuerpo humano hace con respecto a su medio o a fuerzas internas y externas que pudieran tener, digamos, otra naturaleza. Pero lo que tiene que ver con la naturaleza social del ser humano, para Max Weber es fundamentalmente subjetiva. Responde a una motivación subjetiva y por tanto su estudio y su explicación parte de ese subjeto. De tal manera que para poderlo entender tenemos que comprenderlo. Y allí, bueno, entonces se utiliza eso de colocarse en el lugar del otro, colocarse en el lugar del otro, ser empático. La empatía como parte del método, la empatía como parte de la postura del sociólogo para poder comprender de qué va el comportamiento que estoy yo tratando de entender, tratando de comprender. Sociología comprensiva, y va, por supuesto, compenetrado con lo que hemos llamado microsociología, porque parte del individuo respecto a otro individuo. O sea, la unidad mínima básica en el caso de la sociología comprensiva, que no se queda allí, por supuesto. O sea, Max Weber parte de esa visión del individuo como el elemento que existe realmente, mientras que la sociedad y los conglomerados sociales son la suma de los individuos. La suma de los individuos hace lo colectivo, la suma de los individuos hace lo general, y se parte entonces de ese comportamiento individual. Y allí entonces nos vamos a conseguir con su conceptualización. La acción social vendría siendo el concepto básico con el cual nuestro autor va a estudiar esta unidad básica que estamos hablando de cuando un ser humano entra en contacto directo con otro ser humano. Entonces, este es nuestro estudio de Max Weber, y lo vamos a hacer entonces comenzando con su microbiografía. Tendríamos que entonces pensar Max Weber, buscando que avance la presentación. El contexto histórico social de Max Weber, tendríamos entonces que, como mínimo, él nace el 21 de abril de 1864. Como estábamos diciendo, entonces, siglo XIX, últimas 4 décadas del siglo XIX, y fallece en la misma Alemania en 14 de junio del año 1920, es decir, en la mitad del año 20, de la segunda década del siglo XX. Su vida transcurre fundamentalmente en Alemania. Alemania es Europa. Alemania para ese tiempo el centro de muchos desarrollos. Europa el centro de los desarrollos geopolíticos mundiales. Él también tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos de Norteamérica, conocer la sociedad norteamericana y estudia entonces la realidad europea y la realidad norteamericana. Siempre hablamos de
ese paralelismo de lo que ocurre en Europa en una época y lo que ocurre en nuestro contexto inmediato, que es Latinoamérica. 1864 coincide con el año en que en Venezuela se legaliza el fin de la esclavitud. La esclavitud en Venezuela, gobierno de José Gregorio Monagas, 1864. De tal manera que mientras Europa está en un proceso acelerado de desarrollo del capitalismo en nuestro continente y en el subcontinente latinoamericano, todavía es una realidad sumamente rural, guerras como la Guerra Federal, todavía unos fuertes enfrentamientos entre las diferentes fuerzas para el reacomodo de esa república naciente, rural, de economía agrícola fundamentalmente. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son las influencias más cercanas del pensamiento de Weber? Se le atribuye a dos elementos claves que tienen que ver con sus padres. En el caso de su madre, que es una persona sumamente religiosa, una persona que la religión guía su comportamiento cotidiano, es muy entregada a la práctica religiosa en el ámbito del protestantismo. El protestantismo, donde la corriente predominante para la época es la corriente calvinista. Y eso va a tener, según los estudiosos de Weber, un importante peso que lo va a llevar a que él desarrolle, entre tantas otras aportaciones a la sociología, lo que es conocido como la sociología de la religión, donde una de sus tesis más relevantes es la explicación del origen del capitalismo a partir justamente de la ética religiosa. En este caso, el trabajo del que estamos hablando se llama La ética protestante y el origen del capitalismo. Entonces allí Max Weber estudia esa orientación de la vida a través de los valores y de las creencias protestantes, pero en particular lo que tiene que ver con la mirada acerca del trabajo, acerca del ahorro, acerca de la relación con el mundo material que presentan los protestantes, específicamente los calvinistas. Por otra parte, tenemos el pensamiento o la acción, la formación de su padre. Su padre es político, de hecho ejerce como parlamentario en la Alemania de aquel tiempo, y la ideología que él compartía es la ideología liberal. Ya en las clases pasadas estuvimos un poco hablando del liberalismo, de cuáles son los elementos claves. Simplemente recordemos que se identifica en la modernidad al menos tres grandes corrientes. Los reaccionarios o la reacción conservadora, aquellos que consideran que debe regresarse al régimen pasado. En este caso, en el siglo XIX todavía fuerzas planteaban que había que acabar con el capitalismo y regresar al feudalismo, regresar a todo lo que es los modelos de acción verificados por lo que llamaban en aquel tiempo el antiguo régimen. El antiguo régimen con una visión religiosa, con una visión moral, etcétera, etcétera. La ideología liberal, que nosotros la ubicamos en esa gama, en ese continuum entre la reacción que vamos a ver por un lado, que en términos de la política se habla de la extrema derecha, y en el otro extremo la mirada revolucionaria. El otro
la mirada revolucionaria, ya para esta época, el pensamiento socialista proveniente de la inspiración del movimiento obrero, proletario, los intereses del proletariado, ubican entonces en el otro extremo la necesidad de transformar el capitalismo y dar el paso hacia el socialismo, ese es el otro extremo. Y más o menos en el medio, no podemos verlo estrictamente mecánico, pero más o menos en el medio estaría las miradas estas progresistas para la época, que planteaban que había que derrotar completamente, como ya se venía haciendo ya en esa época, todo ese pensamiento conservador y reaccionario, y debía instaurarse una sociedad bajo la mirada fundamentalmente de la clase burguesa. Es lo que se conoce como ideología liberal, esa ideología donde fundamentalmente importa el individuo, los intereses, la libertad individual, el individuo con todo su potencial, con su capacidad y su posibilidad de elección racional. La elección racional, y eso lo vamos a ver en todas las corrientes de la economía, de la política, de la sociología. Entonces, el padre tiene una ideología liberal que, bueno, la ideología liberal, aunque nosotros lo ubiquemos para ese tiempo en casi en el medio del espectro de la política, por supuesto habrá liberales más hacia la izquierda, liberales más hacia la derecha. Según los biógrafos de Max Weber, él asume la ideología liberal, pero potenciada con su preocupación por el problema social. Esa preocupación por el problema social lo lleva a asumir una ideología liberal de izquierda, una ideología liberal de izquierda donde se le da una importancia cierta al Estado, mientras que el liberalismo puro tiende a la búsqueda de la minimización del papel del Estado y la maximización del papel del individuo en la sociedad. ¿Qué estudia Max Weber? Tenemos que pensar como intelectual que su pensamiento es producto entonces de la época, de las influencias, y entre las influencias que debemos trabajar es qué cosas leyó, qué autores le influyeron en su forma de pensar. Los estudios formales que realizó son fundamentalmente en el ámbito del derecho. Él estudió para ser abogado y de hecho ejerció la abogacía por algún tiempo. Pudo y tuvo la oportunidad de profundizar en los estudios de derecho, doctorándose en leyes, pero con una específica orientación. La específica orientación tiene que ver con estos dos otros elementos que estamos trabajando, o tres elementos quizás: el tema de la historia, porque aún estudiando entonces derecho, él se va por las corrientes históricas del derecho, donde trabaja el tema de las historias de las organizaciones medievales en los negocios y la historia agraria alemana. Es decir, es derecho, pero con una mirada fundamentalmente histórica, donde entonces trabaja en los procesos de desarrollo histórico en la Alemania donde nació. Y eso lo hace de ver en las fuentes de los intelectuales que trabajaban el tema de la historia con unos intereses muy especiales referidos al desarrollo del Imperio Romano y de toda la Edad Media. Fíjense que aquí tendríamos que resaltar que la Edad Media, recordemos, tiene un importante peso en la Edad Media, todo lo que es el pensamiento religioso que va a estar allí flotando sobre todo el pensamiento de Max Weber. El otro elemento que él trabaja es la economía. Entonces, de hecho, a él se le califica de historiador, economista, no tanto abogado, pero fundamentalmente entonces sociólogo, con esta, digamos, alimentación de las miradas desde la historia y desde la mirada de la economía.
Tan es así que su obra póstuma, ya elaborada, recopilada y publicada por su viuda, es uno de sus libros más famosos, es llamado Economía y Sociedad. Es muy importante para nosotros también ubicar la influencia filosófica en Max Weber, porque generalmente cuando estudiamos teoría social buscamos cuáles son las corrientes filosóficas que van a constituir los supuestos básicos de dicha teoría. En este caso se ubica entre las principales influencias filosóficas respecto al pensamiento de Max Weber a Spinoza. Recordemos que Spinoza trabaja el pensamiento dialéctico desde la literatura, un intelectual muy, pero muy influyente en la literatura alemana, Goethe. Goethe no es sociólogo, no es filósofo, es literato, pero en la obra de Max Weber, sus estudiosos van a encontrar muchas categorías que están vinculadas con lo desarrollado por este literato. Vamos a encontrarnos con Kant, con Schopenhauer, con Marx, algunos de los más importantes investigadores sobre la obra de Max Weber ubican entre Kant y Marx las principales influencias, porque en el caso de Marx, más bien es como una discusión con el fantasma de Marx. O sea, Marx es conocido como determinista económico, como con su teoría del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, que le da a la infraestructura económica un peso muy importante en lo que es la influencia, que se habla en este caso no solamente de influencia, sino de determinación sobre el resto de los componentes de la sociedad. Weber reacciona contra ese determinismo y plantea que existe en la sociedad otra serie de fuerzas. Es decir, el comportamiento humano está empujado, impulsado, dominado por múltiples fuerzas, donde lo económico es una de ellas. Y vamos a conseguir a lo largo del desarrollo de nuestra asignatura sociología las miradas con respecto a, por ejemplo, la estratificación social que nos proporciona Weber, donde ya él no habla de una sola determinación económica, sino que dice, bueno, sí existe una estratificación social por motivos económicos, pero también por motivos políticos y por motivos de influencia. Al menos entonces se abre a múltiples determinaciones. Esa es entonces una influencia, digamos, resaltante referida a cómo reacciona. El otro elemento, fíjense el caso de esa tesis que ya mencionamos sobre el origen del capitalismo, mientras que para Carlos Marx el origen del capitalismo está ubicado justamente en los desarrollos económicos, en las transformaciones de la infraestructura económica de la sociedad. Para Max Weber existe una muy importante influencia de la ética, de los valores, de las creencias, y por eso entonces desarrolla toda aquella tesis de la influencia de la ética protestante en el surgimiento del capitalismo. Y el otro elemento muy, pero muy importante que ya vamos a desarrollar a continuación es Kant. Kant. O sea, la filosofía kantiana va a jugar un papel muy, pero muy importante que a continuación vamos a ver cómo influye en el desarrollo de las categorías que constituyen la sociología comprensiva de Max Weber. Los otros elementos claves que podemos trabajar con el señor Max Weber fue su papel como docente universitario. Él se incorpora activamente al mundo de la academia, fundamentalmente en economía. Fíjense bien, él no es profesor de sociología. Él desarrolla la sociología como una consecuencia de su preocupación sobre el tema de las políticas sociales en economía.
y de hecho forma parte de grupos de discusión de la época donde el estudio sobre las políticas sociales, sobre la acción del Estado para resolver problemas fundamentales en economía es básico, de tal manera que eso le hace constituirse en sociólogo, pero con esa importante influencia de la economía y, como habíamos dicho, de la historia. Fue militar, estuvo en el servicio militar y como militar en la época de los años, aquí recordamos que la Primera Guerra Mundial arranca en 1914, de 1914 a 1919, y que Alemania jugó un papel muy, pero muy central en esta primera como en la Segunda Guerra Mundial, y Max Weber se incorporó de manera activa como parte de su actividad militar en estas confrontaciones donde participó Alemania. Ya habíamos mencionado su interés en la política social. Para esa época había una corriente muy importante de utilización de los estudios estadísticos en la economía. O sea, para entender la economía, la cuantificación ya no, digamos, con la matemática exacta, pero sí con el uso de las estadísticas. Y esa corriente va a influir, y lo vamos a ver en gran parte de los, digamos, de los desarrollos conceptuales, donde Max Weber va a trabajar sus conceptos generalmente. Cuando habla de un comportamiento, habla de la probabilidad de que ocurra tal comportamiento. Esa noción de probabilidad proviene justamente de la creciente influencia del uso de las estadísticas en términos de la economía. Y él, en esos estudios que realizó, se hace experto en economía agraria. Entonces, bueno, tenemos entonces a un autor con múltiples intereses, con múltiples influencias y que lo hace ser parte de esta multidisciplinariedad y tiene que ver también con su mirada que no está centrada en una sola de las determinaciones, sino que tiene múltiples determinaciones como lo hemos mencionado. Sus obras relevantes, también las habíamos mencionado ahorita, La ética protestante y el espíritu del capitalismo y Economía y sociedad. Hay otras obras, otra serie de ensayos que son muy interesantes sobre el tema metodológico, en esa discusión entre el objetivismo y el subjetivismo en sociología. Él va a participar con una mirada que van a calificar fundamentalmente como antipositivista. Antipositivista. O sea, hay toda una reacción desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX que se van a ir desarrollando a lo largo del siglo XX sobre las ciencias sociales reaccionando frente al positivismo. Aun cuando, incluso estamos en pleno siglo XXI, el positivismo, el cientificismo de ciertas corrientes van a tener muchísima, pero muchísima importancia, pero también hay otras corrientes antipositivistas que se han desarrollado en aquella época y Max Weber va a ser uno de sus primeros proponente. Eso lo lleva, digamos, a escribir ensayos sobre metodología que tome en cuenta, aún con el rigor científico, el peso de la subjetividad en las ciencias sociales en general y en la sociología en particular. ¿Qué toma Max Weber respecto a Kant, que hemos ya enfatizado? Bueno, estos elementos que vamos a tomar como supuestos. Para Kant, la naturaleza humana, el ser humano por naturaleza, es radicalmente racional. Es decir, la razón es una fuerza que nos constituye en seres humanos. Y eso tiene que ver entonces con la comparación con otros seres vivos, el caso de las plantas, el caso de los animales, a los cuales son considerados
para todos los efectos como seres totalmente irracionales. Se entiende entonces que en los animales, los instintos, esos elementos de su propia naturaleza, que son fuerzas internas, diríamos hoy día, con los avances de la biología, de la genética, que es la propia genética la que va a tener todo un programa para el comportamiento de los animales y de las plantas, lo que los hace fundamentalmente entonces o radicalmente irracionales en comparación con el ser humano, que es o tiende a ser radicalmente racional. Y allí, esto lo tenemos que pensar como un continuum. Y a continuación entonces lo mencionamos porque Kant plantea que en su mirada de la naturaleza y en la mirada del ser humano hay una dualidad. El ser humano es un ser dual, en el cual hay expresiones de racionalidad y expresiones de irracionalidad. ¿Cuáles serían esas expresiones de irracionalidad? Todo lo que tiene que ver con nuestra constitución biológica. O sea, somos seres biológicos, somos seres vivos que tenemos necesidades biológicas, nuestro cuerpo, las hormonas y todo lo que tiene que ver con nuestros fluidos y nuestros órganos vitales nos llevan a comportamientos que responden a esos elementos y cuyos, entonces, cuya naturaleza en sí es de carácter irracional. Mientras que lo que nos hace realmente humanos como tal es la racionalidad. ¿Y qué vamos a entender en una primera aproximación por racionalidad? Por el uso de la razón, esa capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones, de valorar fines y medios, objetivos, qué quiero yo hacer, qué quiero yo lograr y a través de qué instrumentos yo los puedo realizar. Entonces, esa decisión de fines respecto a medios y medios respecto a fines es lo que es radicalmente racional en el ser humano. Entonces, desde esta perspectiva filosófica, el ser humano sería más humano o se acercaría más a ese ideal, y allí hago el paréntesis, recordemos que Max Weber en su propuesta metodológica y en su aportación metodológica a la sociología nos aporta justamente los tipos ideales. Entonces, el ser humano racional y el ser humano irracional, digamos, la racionalidad pura y la irracionalidad pura, vendrían siendo situaciones extremas, pero ideales, que no existen en la realidad. La realidad de todos y cada uno de nosotros como seres humanos es que somos a la vez racionales y a la vez irracionales. Y cada uno de nuestros comportamientos van a estar entonces condicionados y determinados por esa dualidad, y en algunos casos va a predominar más la racionalidad y en otros casos va a predominar más la irracionalidad. Esa es justamente la naturaleza dual de los seres humanos. Ahora bien, mientras más racionales, más humanos. Aun cuando nuestro Max Weber en algún momento de su vida y justamente ante una realidad sumamente dura y difícil como es justamente esa primera gran guerra llamada la Primera Guerra Mundial, entonces llega él a la conclusión, hay toda una teoría que él habla de la jaula de hierro, en la cual él plantea que en el extremo de la racionalidad los seres humanos llegan a ser extremadamente irracionales, porque ¿qué acción humana más calculada, más pensada que la guerra, de la utilización sistemática de estrategias, de armas para acabar con otros seres humanos y que en su expresión concreta termina siendo totalmente irracional? Pero bueno, eso forma parte de la constatación de esa complejidad de la vida, aun cuando el sociólogo trata de, para entenderlo, de establecer algunas categorías, y estas categorías las va a denominar nuestro
Max Weber, tipos ideales. De tal manera que el ser humano, siendo dual, racional y irracional, va entonces a pensar que los comportamientos que se acercan a la irracionalidad vendrían siendo comportamientos más cercanos al comportamiento animal, mientras que los que se acercan más a la racionalidad son comportamientos más humanos. Y ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta reflexión. El otro supuesto que toma de Kant es justamente que el individuo humano, que es el que tiene existencia real, es el individuo humano, se hace persona, fíjense bien, no todo individuo entonces es en sí mismo una persona, sino que se hace persona en la medida en que elige responsable y libremente valores que dan sentido a su vida bajo un control racional. Es una expresión entonces desde la filosofía de lo que ya veníamos expresando. Ese individuo que pertenece a la especie humana solo se hace persona humana, se hace humano propiamente tal en la medida en que su elección hace una elección responsable y libre de valores, de creencias que le dan sentido a esa vida y que lo coloca en un control racional de su comportamiento. El otro elemento que toma de Kant es, justamente lo mencionaba, lo que tiene existencia real es el individuo. O sea, este cuerpo, este individuo con unos valores, con unas creencias que toma decisiones de manera activa, va tomando decisiones. Recordemos, si lo relacionamos con la economía, es el tema de la oferta y la demanda. En la demanda, entonces son individuos humanos tomando decisiones de comprar, su decisión racional de comprar, mientras que en el caso de la oferta son individuos que toman su decisión racional de vender, y en esa fuerza de la oferta y la demanda de individuos demandando e individuos ofertando se constituyen los valores y los precios de la economía. El otro elemento clave aquí es que el hombre, como ser racional que dirige racionalmente su vida de acuerdo a sus principios elegidos en libertad. Fíjense entonces que Kant es uno de los filósofos que va a marcar fuertemente la ideología liberal. Aquí nos conseguimos entonces esa fuerza filosófica, esa fuerza teórica de lo que es la ideología burguesa, la ideología de la burguesía, del individualismo, seres individuales, tomando decisiones bajo una condición que llaman la libertad. Entonces, la libertad de cada individuo de tomar sus decisiones bajo unos valores y unas creencias dentro del margen de lo que llamamos racionalidad. Entonces, esas son influencias muy, muy importantes en el pensamiento de Max Weber. Este liberalismo que ya estamos mencionando, entonces va a tener otras expresiones filosóficas en el planteamiento de Kant. El bien común o el interés de la colectividad, es decir, lo general, lo que nos une, lo colectivo, solo es posible a través de la búsqueda individual del propio interés o beneficio. En otras palabras, solo desde la capacidad y la acción del propio individuo en su propio interés y beneficio, junto con otros tantos individuos donde cada uno va a estar por su propio interés y beneficio, va a constituir el bien común. Es decir, no existe el bien común en sí mismo, sino la suma de todos los intereses individuales o beneficios que constituyen entonces el interés de la colectividad. Y eso va a tener entonces consecuencias en el ámbito, ellos no mencionan la institución, pero mencionan la cultura. Y en la cultura se constituyen las llamadas instituciones sociales. Esa realidad colectiva solo es posible mediante la insolidaridad. ¿Qué sería la insolidaridad? Todo lo contrario de la solidaridad. Es decir, los seres humanos no tienen por qué estar unos pensando en otros, sino que para ellos
cada ser humano, cada individuo humano está pendiente solo de sus propios intereses. Y esos intereses entran en competencia con los intereses de todos y cada uno del resto de los individuos humanos y generan situaciones de discordia. Entonces, esa situación de discordia, de competencia y de insolidaridad es para el liberalismo la naturaleza humana. Fíjense bien entonces que eso es lo que predomina en el pensamiento liberal extremo. Ya sabemos todos que en el transcurso del siglo XX el liberalismo había sido modificado por las influencias socialistas. Sin embargo, a finales del siglo XX va a haber una reacción conservadora desde el pensamiento liberal que vamos a conocer como neoliberalismo. Y el neoliberalismo, que es la ideología que ha asumido gran parte de los sectores más poderosos de nuestro universo, se da justamente a finales de los años 70, principios de los años 80, va a tener, digamos, unos paradigmas muy, pero muy importantes. El caso de la primera ministra Margaret Thatcher en Inglaterra y el caso de Ronald Reagan en Estados Unidos, que van a proponer juntos, por supuesto ellos son solamente la punta del iceberg, la cara visible de las fuerzas neoliberales que le van a imponer a través de lo que se denominó el consenso de Washington, una ideología neoconservadora, neoliberal, digamos, el rescate de esta competencia interindividual y que se traduce, por supuesto, también en la competencia del libre mercado y, por otra parte, entonces, en la disminución de las políticas de Estado, del Estado, para dejar que sea la economía, en la libertad de la economía, donde se definan los elementos básicos. Y van a tener unas expresiones muy interesantes, en el caso de América Latina, la imposición de las dictaduras latinoamericanas, que va a tener como primer exponente la dictadura chilena de Pinochet, que justamente como reacción ultraconservadora frente al avance del socialismo, en Chile había ganado en 1970 Salvador Allende con las banderas del socialismo en democracia, había ganado las elecciones y estas fuerzas conservadoras radicalmente neoliberales entonces impulsaron el golpe de Estado en Chile y bueno, todas las masacres que allí se realizaron y crearon ese Estado contra el cual va a reaccionar hoy día el pueblo chileno todavía, tratando de acabar con ese modelo impuesto por Pinochet, que va a ser el mismo modelo que está impuesto en Colombia, en Perú y otros tantos países latinoamericanos, en los cuales hoy día hay una fuerte contradicción entre unos y otros, y son la expresión del conflicto que vivimos, por no decir el propio conflicto en Venezuela, en el cual justamente esas dos grandes tendencias, la tendencia neoliberal y neoconservadora, expresada en algunas fuerzas que son apoyadas tanto por la élite norteamericana como por la élite europea, que pretende entonces la reacción conservadora en nuestro país Venezuela frente a los avances socializantes del socialismo bolivariano. Bueno, entonces eso forma parte de lo que estamos diciendo, entonces es expresión de esta realidad que tiene raíces en el pasado y que, bueno, el desarrollo histórico nos lo va a mostrando y la idea con la sociología es comprender, tratar de entender esos conflictos mirando sus contextos. Ajá, entonces, aterrizando ya estos elementos que estamos tomando de Kant se van a convertir en los supuestos. Cuando hablamos de un supuesto, también conocidos como premisas, son elementos que consideramos verdades teóricas que nos van a permitir desarrollar a partir de allí la teoría social.
De tal manera que este individuo A y este individuo B, de acuerdo a la teoría que estamos estudiando, serían las realidades concretas. Individuos humanos tomando decisiones racionales. Y cuando un individuo humano A, una persona, un actor social, un agente social, entra en contacto con ese otro agente social, entonces para Max Weber, que es justamente el autor que vamos a estudiar, hay toda una motivación, una intencionalidad de cada uno de ellos en el momento de entrar en contacto con el otro. Recordamos cada una de estas teorías que vamos a trabajar, la de Weber, la de Mead y la de Siemens, tienen un elemento común. Esa unidad mínima básica de análisis cuando el ser humano A entra en contacto directo con un ser humano B. Y esa relación que se establece allí está sometida a fuerzas externas, fuerzas externas que nos van a permitir entonces explicar esa realidad. De tal manera que el concepto básico que vamos a utilizar desde Max Weber es la acción social. O sea, la acción social define justamente esa realidad mínima básica cuando un ser humano entra en contacto con otro ser humano. Y rescatamos para ello esta premisa básica del continuum de la dualidad humana. Los seres humanos, dice Kant, somos duales, racionales a la vez irracionales. Y eso se expresa en un continuo entre un extremo irracional y un extremo racional. En el centro de ese continuo nos vamos a conseguir con una situación que no es ni irracional ni racional. Y como ya habíamos mencionado, mientras más nos acercamos al extremo irracional, nuestro comportamiento es más animal. Mientras nos acercamos más hacia el ámbito racional, nuestro comportamiento es más de persona humana. Con estos elementos, entonces, entendamos lo que es la noción de acción social. Para Max Weber, la acción social debe entenderse como una conducta humana. Una conducta humana. Fíjense bien, ¿qué es lo humano aquí? Todo es lo humano lo que va en este sentido, mientras que en este sentido ya no es humana, es animal, aun cuando es realizado por un elemento, un individuo de la especie humana. Entonces, esa conducta humana, que bien consiste en un hacer externo, o sea, que lo externo es lo que está fuera de nosotros y que está percibible por quienes están en nuestro entorno, o un hacer interno. ¿Cuál sería, por ejemplo, un hacer interno? Cuando pensamos, cuando cavilamos, cuando estamos entonces planteándonos un algo, ¿no? Ese hacer interno o externo, siempre y cuando esté referido a otro ser humano, que va a consistir bien sea en permitir o en omitir. Tenemos que estar claros en esto, porque permitir que algo ocurra o dejar que algo ocurra, o también hacer que algo ocurra. Todo esto entra dentro de los márgenes de lo que vendría siendo la acción social. Siempre que este sujeto, este individuo, o los sujetos, cuando ya estamos hablando de actores colectivos, enlacen en ella un sentido subjetivo. Y fíjense, aquí entonces estamos trabajando el tema de lo que es la naturaleza misma del ser humano, todo lo que hace un ser humano respecto a otro ser humano tiene un interés, tiene un sentido, tiene una motivación. Y esa motivación siempre va a ser subjetiva, siempre va a responder a ese propio individuo en sus propios intereses, en lo que él busque realizar, ¿no?
En ese contexto, la acción social es una acción donde el sentido, aquí habla del sentido aumentado por el sujeto, porque resulta que la única persona que conoce realmente su motivación es la propia persona. Es la propia persona que actúa, que omite o permite, que lo hace de manera visible o desde el interior, la que sabe y la que conoce cuál es el propio sentido que él le otorga a su propio comportamiento. Y siempre, en el caso de la acción social, es social porque está referido a la conducta de otros. Pero como habíamos dicho aquí, la conducta de A está referida a B y la conducta de B está referido a A. Es decir, la acción social siempre va a estar de un ser humano referida a otro ser humano, orientándose por esta conducta en su desarrollo. Entonces, generalmente, un ser humano responde respecto a otro en función de la conducta del otro, aun cuando alguno de los dos, como mínimo, seres humanos que participan en este hecho mínimo básico de presencia recíproca de individuos humanos, alguno de ellos dos tiene que tomar la iniciativa de comenzar el intercambio. De tal manera que la mera presencia de la otra persona ya es un motivo para que esta otra persona, el sujeto A respecto al sujeto B, haya una toma en cuenta de esa presencia para que inicie una acción social. Repetimos entonces, la acción social es un comportamiento humano que puede ser externo o interno, que está referido a otros seres humanos, que va a tener siempre una intencionalidad subjetiva y por tanto tiene un sentido, que es lo que va a hacer el sociólogo, que hace la sociología, colocándose en el lugar del otro, siendo empático, tratar de interpretar, tratar de comprender cuál es el sentido que, en este caso, el actor social que realizó la conducta le dio. Porque decimos, solo el propio individuo que realizó la conducta sabe por qué lo hizo. Le corresponde a el analista interpretar por qué lo hizo. O cuál es el sentido que tiene que tal persona realice tal comportamiento. Este continuum de lo extremo irracional a lo extremo racional, pasando por lo no racional, nos coloca en esa dualidad del ser humano en la posibilidad de clasificar, que es lo que hace nuestro amigo Max Weber. Entonces, él crea con su método de los tipos ideales dos grandes tipos de acción social que a su vez se traducen en cuatro. Decimos dos porque hablamos de los que se inclinan hacia lo racional y los que se inclinan hacia lo no racional. Hacia lo racional y lo no racional. Volvemos aquí para que veamos que la acción social propiamente estaría en este ámbito, en este terreno. Porque ya decíamos, cualquier comportamiento humano que se incline hacia lo irracional ya no es acción social. La acción social solo es cuando el comportamiento tiene una intencionalidad que se mueve en este terreno, entre lo no racional y lo racional. Y ya vamos a ver entonces, justamente, nuestro amigo Max Weber define lo que es la acción social y define lo que no es acción social. ¿Qué no es acción social? No es acción social cuando el comportamiento es
una respuesta automática del organismo biológico. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos emblemáticos de lo que es un comportamiento del individuo humano que no responden a una intencionalidad. Pongamos el ejemplo de el estornudo. O sea, ¿qué es el estornudo? El estornudo es una reacción del organismo, del cuerpo, en este caso a nivel respiratorio, que ante la presencia de una sensación que le irrita, el propio cuerpo, el propio organismo biológico trata de expulsarlo. Y se da entonces allí un comportamiento del organismo de carácter involuntario. Es involuntario. O sea, usted cuando tiene ganas de estornudar, usted no lo decide, no decide. Usted puede tratar de no hacerlo, pero es el propio cuerpo el que está tratando de expulsar ese elemento extraño y el propio cuerpo reacciona. Entonces, esa reacción automática del organismo ante la presencia de estos elementos no es acción social. El estornudo, la tos, por decir dos elementos, rascarse la piel porque le picó, o sea, de la sensación de picor, el propio cuerpo va a tratar, va a reaccionar para hacerlo, ¿no? Ninguna de esas, que son entonces, lo ubicamos en el ámbito irracional, porque es el propio cuerpo, el propio organismo biológico que ante una necesidad de carácter estrictamente biológica reacciona de manera no voluntaria. Es tan no voluntaria como el propio latido del corazón. El corazón está latiendo, la sangre está fluyendo, estamos respirando y todo eso es el cuerpo, el organismo biológico que está actuando tanto por elementos internos como por elementos externos. No son acción social. Entonces, la acción social se ubica fundamentalmente acá, en este ámbito, como hemos venido diciendo. Y la acción social racional entonces va a tener, habíamos dicho que la racionalidad tiene que ver con la decisión humana, las decisiones humanas, las decisiones que toman los individuos, tomando en cuenta los fines, los objetivos que se quiere lograr y los medios a través de los cuales yo voy a lograrlo. Es decir, una decisión pensada, cavilada, por supuesto, hay unas más caviladas, más pensadas que otras, pero una decisión en fin. Y esa decisión, si toma en cuenta los medios y los fines, es racional. Más si la motivación es afectiva, ya estaríamos en el ámbito de lo no racional. Y si la motivación es tradicional, estamos en el ámbito de lo no racional. Acá a nuestro espacio, entonces tendríamos dos tipos de acción social no racional y dos tipos de acción social racional. Empecemos por los no racionales. En lo no racional pudiera ser entonces que la motivación de esta conducta, de este comportamiento humano, esté dada por el afecto. ¿Cuáles son los afectos fundamentales? El amor, el odio. El amor, el odio, entre otros. O sea, son elementos afectivos que mueven a los seres humanos, pero también recordemos que mueven al resto de los seres vivos. Lo que hacemos los seres humanos es culturalmente darle una forma de control, de cierto control de la conducta que nos permite expresiones respecto a otros seres humanos con respecto al afecto. O sea, no todo lo que nuestro cuerpo nos pide, la cultura y la sociedad nos lo acepta. Y ahí entra entonces el terreno de lo privado y de lo público. Expresiones públicas de afecto, vamos a poner situaciones extremas, por ejemplo, usted quiere mucho, es un hombre y quiere mucho a otro hombre. Ese querer, ese afecto hacia otra persona
está mediado socialmente por unas expresiones de afecto socialmente aceptables que lo llevan entonces a expresar su afecto de acuerdo a esos patrones culturales. El afecto puede ser entonces de un origen irracional, pero moldeado por la cultura. Entonces, nosotros tenemos un comportamiento respecto a otro ser humano motivado por el afecto y la expresión del comportamiento respecto a ese afecto, entonces está moldeado por la cultura y por la sociedad. Entonces estaríamos allí, en ese caso, en un tipo de acción social no racional, afectiva, porque las emociones también tenemos que verlas siempre como continuo. Vamos a poner, en el caso del afecto, en el extremo irracional está el deseo respecto a tener a esa otra persona, una relación íntima con esa otra persona. Eso entra en el terreno de una respuesta corporal, pero nosotros socialmente tenemos expresiones aceptadas y aceptables, y dependiendo del tipo de cultura la podemos ver. Por ejemplo, el caso de las expresiones afectivas entre hombres en la sociedad europea se permiten los besos en las mejillas entre hombres. En el caso de las sociedades nuestras más machistas, quizás solamente en el caso de personas mayores específicas, el caso de los padres con respecto a los hijos, se permite esas expresiones de afecto. No se permite, por ejemplo, que dos hombres anden tomados de la mano por la calle, no es bien visto, a pesar de que quieran hacerlo, no es socialmente aceptable. Sin embargo, si dos mujeres quieren andar tomadas de la mano por la calle, pueden hacerlo, es aceptado, es aceptable. En el caso de algunas sociedades, el beso en los labios solamente es aceptable entre personas de sexo opuesto. De tal manera que las expresiones de afecto, para ser socialmente aceptables, se adecúan a los patrones propios de cada una de las culturas. Por tanto, esas serían acciones sociales no racionales. No racionales afectivas, en este primer caso que estamos mencionando. Y la otra tiene que ver con la tradición. O sea, ¿qué es una tradición? Una tradición viene con comportamientos consuetudinarios que van siendo valorados, quizás por elementos de carácter filosófico, de carácter religioso, que se traducen en identidad de ciertos, digamos, pueblos, de ciertos sectores, y se convierten justamente en una tradición. El ejemplo que me gusta a mí utilizar como tradición nuestra, muy venezolana, es la bendición. O sea, usted se despide con respecto a su papá, a su mamá, a su tío, y usted le pide la bendición. Bendición mamá, bendición papá. O sea, ¿cuál es la motivación de pedir la bendición? La motivación es fundamentalmente la adecuación a la tradición. Y están así que pedir la bendición no es en todas partes igual. Fíjense, en las sociedades andinas todavía se estila el de besar la mano cuando pides la bendición, el de arrodillarse frente a la persona mayor cuando pides la bendición. Y en sociedades más urbanas, más modernas, entonces la bendición puede ser Sion, mamá, papá. O sea, hasta se recorta, se le recorta el propio sentido religioso a la tradición, pero se mantiene la tradición. Entonces, si usted dice, ¿qué motiva a una persona que pide la bendición? Es una tradición social y cultural de un grupo humano. Ahí tenemos entonces dos ejemplos claros de lo que sería la acción social no racional, por un lado la afectiva y por otro lado la tradicional. En el otro extremo vamos a tener la acción social racional. Decíamos, lo racional en un primer acercamiento tiene que ver con aquellos comportamientos humanos, aquellas decisiones que toma el ser humano
tomando en cuenta fines y medios, objetivos y cómo lograrlo. Allí, dependiendo entonces de otras dos situaciones extremas, los fines y los medios. Si lo que predomina es el fin, es decir, si el fin y el objetivo es el elemento que pesa más en la decisión, vamos a tener entonces una acción social racional con arreglo a fines. Son los fines los que motivan. Y vamos a tener allí algo, digamos, que todos ustedes conocen, expresiones aquellas como el fin justifica los medios o haré tal cosa independientemente de lo que me cueste o cuésteme lo que me cueste, yo lo voy a lograr. Estas expresiones son expresiones de una racionalidad con arreglo a fines. No me importa cómo, no me importa cuánto me cueste, no me, no me importa cuáles medios utilice, pero yo lo voy a lograr. Entonces eso es una acción social racional con arreglo a fines. Se identifica socialmente en la sociedad moderna algunos espacios de nuestra acción cotidiana, como es la política. En el caso de la política, en el sentido común de la política, se entiende que el político se mueve en función del logro de fines, el logro de esos intereses, y muy poco le interesa los medios que vaya a utilizar para lograrlo, ¿no? Entonces allí tiende a predominar esa racionalidad con arreglo a fines. El otro espacio, el ámbito estrictamente económico y financiero también. O sea, yo quiero obtener ganancias. No me importan los costos para obtener esa ganancia. Si no me importan los costos ni me importan los medios, yo estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograrlo. O expresiones semejantes. En el amor y en la guerra, todo vale. Yo quiero a esa mujer, haré todo lo que sea necesario para conquistar. Entonces, son expresiones eh, de una acción social predominantemente finalista. Es el fin lo que justifica los medios. Ustedes pueden allí ver en su acción cotidiana cuando hay muchas cosas que estaríamos dispuestos quizás a hacer independientemente de los medios o los valores que me justifiquen o no la utilización de ellos para lograr el fin. En contraposición a esta, como tipo ideal, Max Weber habla de el arreglo a valores. O sea, también, por supuesto, importa el fin, el objetivo. Pero cuando está tomándose en cuenta los valores, ya no es tan importante el fin como el medio. Es decir, yo no estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograrlo, sino solo estaría dispuesto a hacer todo lo legítimamente aceptable, lo que mis valores y mis creencias me hacen que me sienta bien, que me sienta aceptado para lograrlo. Por ejemplo, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por sacar una buena nota en sociología o en cualquier otra materia? Y ahí en esa realidad cotidiana, entonces usted se encuentra con que hay quienes están dispuestos a sobornar, hay quienes están dispuestos a ofrecer cosas, a ofrecer privilegio, a ofrecer riqueza con tal de obtener su fin, mientras que muchos otros no estarían dispuestos. Yo quiero sacar buena nota en sociología, pero el único medio legítimo que yo acepto es estudiar. Yo estudio, me preparo y voy a lograr mi objetivo, que es tener buenas calificaciones y por tanto pasar la materia. De tal manera que allí, en esa condición, el fin, que es pasar la materia, no justifica cualquier medio que vaya a utilizar, sino solamente los que son éticamente aceptados y aceptables. Estaríamos entonces en una acción social racional con arreglo a valor. El propio Max Weber, que utiliza entonces su método de los tipos ideales, aclara siempre que el comportamiento humano es complejo, el comportamiento humano
todo ocurre a la vez. Lo que hacemos con las teorías es tratar de utilizar modelos que nos permitan contrastar la realidad, los comportamientos reales de las personas que se acerquen o se alejen al modelo, es decir, que se acerquen hacia aquellos que se acerquen más hacia lo racional, porque bueno, responden más a una decisión propiamente de medios y fines, o se acerquen más bien al tema de los afectos. Por ejemplo, en unas elecciones políticas, unas elecciones, vamos, vienen pronto las elecciones alcaldes, gobernadores, consejo legislativo, y entonces, bueno, usted va a decidir por quién va a votar, qué lo lleva a votar, qué lo motiva a votar. Ah, porque me cae muy bien. Esa persona me cae muy bien, entonces ahí sería una motivación no racional para votar por aquel. Ahora, no, el tema es que yo quiero lograr tales metas y esta persona es la que me da esa posibilidad. Bueno, si lo que es importante es lograrlo, vamos a poner, no, eso me están ofreciendo un puesto en tal parte y bueno, para ello lo que tengo es que votar, bueno, yo voto por ti. Entonces, el fin allí justifica, en este caso, el medio, o bien la decisión es, bueno, yo estaría dispuesto a llegar al poder. Ahorita en nuestro país eso está en discusión justamente. Quienes consideran que la vía legítima de acceder a los cargos públicos es participar en las elecciones. Entonces, bueno, sí, es legítimo que yo quiera ser gobernador. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ser gobernador? Bueno, someterme a un proceso electoral, a las normas, a las reglas, o aquellos que promueven golpes de Estado, que buscan ayuda externa, que financian grupos paramilitares, que andan matando gente. O sea, el fin es el mismo, lograr el poder, pero ¿cuáles son los medios a través de los cuales yo considero que puedo acudir para lograrlo? Son decisiones entonces que están en nuestra realidad cotidiana. Volviendo entonces acá, tenemos que ya en palabras más de Max Weber, se dice lo racional con arreglo a fines, él lo menciona así, la acción racional con arreglo a fines está determinada por expectativas en el comportamiento, tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, utilizando esas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios, racionalmente sopesados y perseguidos. Entonces, la racionalidad, fíjense bien, sopesamos medios y fines, pero le doy más importancia al logro de esos fines propios que me lleva esa acción. El de arreglo a valores, entonces también estoy sopesando los fines y los medios. Sin embargo, estas creencias éticas, estéticas, fíjense lo estético, se ve mal tal cosa, se ve feo que se haga tal cosa. O religiosas también. Mis creencias me dicen que puedo yo o debo yo aceptar o hacer tal acción. O cualquier otra forma que se interprete de valoración de los medios posibles para lograr ese fin. Son valores propios y que se consideran absolutos. Nosotros en nuestro país somos predominantemente cristianos y entonces eso nos da cierta valoración de la vida, de la oración, de la iglesia, y eso, fíjense, sin relación alguna con el resultado. O sea, porque bien, o sea, yo pudiera, defendiendo mis creencias, perder la vida. O sea, yo quiero vivir, yo quiero lograr una mejor vida para mí y para todos. Pero si para poderlo lograr tengo que perder la vida, entonces, bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Esa es una acción racional llevada por los valores. De tal manera que el mérito mismo del valor es el elemento clave para la toma de una decisión. La no racional afectiva está determinada por las emociones y estados de ánimo, pero fíjense bien, emociones moduladas por la cultura, moduladas por lo aceptable, porque en el extremo de las emociones vamos a poner, yo puedo estar enojado con alguien y
la motivación de mi reacción, le reclamo a una persona, entonces el modo de reclamar a la persona con la cual estoy disgustado está dentro de un ámbito posiblemente aceptable. Pero si yo monto en ira, y la ira vendría siendo entonces el extremo de la emoción. El extremo de la emoción de el disgusto es la ira. Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando se hace iracunda? Que pierde el control sobre su propio organismo. Situaciones extremas. O sea, llega un hombre o una mujer a su casa y se consigue a su pareja teniendo relaciones sexuales con otra persona. ¿Qué hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hace esa persona? Las personas más impulsivas, bueno, van a agredir, van a agredir. Ahora, esto entramos incluso cuando en el ámbito del derecho van a juzgar a estas acciones, ahí lo vemos, porque si esa persona le cae a golpe al otro y toma lo primero que tenga a la mano y lo golpea e hiere, e incluso en el extremo le quita la vida, quizás pueda ser juzgado como que esa persona perdió los estribos, esa persona perdió la razón, que la agresión fue en estado de necesidad, en estado en el cual fue su cuerpo que lo llevó por impulso a ser por iracundo, entonces lleva la acción. Entonces eso viene siendo una acción irracional. Y eso, como acción irracional, es penada, pero con menos grado que si es que la persona decidió, planificó de manera intencional quitarle la vida a la otra persona. Entonces esa persona ya venía con el arma en la mano, ya traía el arma, la traía preparada y que le tiende una trampa al otro y va, lo consigue en el hecho y entonces le quita la vida a esas otras personas. Aquí entonces hay premeditación y alevosía. Esa premeditación y alevosía son acciones sociales racionales, en este caso, finalistas. Usted pudiera decir, bueno, hay un elemento de valor allí. O sea, la traición, el adulterio, son elementos valorativos. Pero la decisión va a ser suya. Usted puede simplemente dejar a la otra persona, abandonar a la otra persona, armarle un escándalo a la otra persona, insultar a la otra persona, pero usted decidió armarse, armarle una trampa y quitarle la vida a esa persona. Entonces es un homicidio con planificación, con alevosía. Y el otro, la no racional tradicional, está determinada por las costumbres arraigadas. Entonces, bueno, sí, o sea, me casé de velo y corona, me casé vestido de una determinada manera, me casé, o sea, el acto de la unión entre las personas, bueno, la considero propiamente aceptable si pasamos por la bendición religiosa, ¿no? Pero bueno, hay una tradición, el modo de vestirse para ir allí, las cosas, los rituales que vamos a hacer allí están motivados porque hay una costumbre arraigada de que se haga de esa determinada manera. Los 15 años de las chicas, entonces tienes que bailar el vals, bailas el vals, se viste de una determinada manera, se brinda de una determinada manera. Allí hay las costumbres arraigadas, son las que se van a presentar como acciones sociales racionales. Para finalizar con la aportación del amigo Max Weber, entonces, de la acción social como elemento mínimo básico, cuando un ser humano A entra en presencia recíproca con un ser humano B, la conducta de cada uno de ellos está motivada por la acción del otro, entonces ahí tenemos una acción social. Pero esa acción social, en la medida en que se hace consuetudinaria y se va vinculando con las de otros, o sea, una acción social lleva a la otra y la otra lleva a la otra, y se va dando en el tiempo, entonces entramos en otro concepto que que es la mirada del vínculo social. Se da un vínculo entre esas personas que va a denominar Max Weber relación social. Es una relación social entre estas personas, entre estos individuos humanos, en la medida en que vamos teniendo acciones sociales recíprocas entre unos y otros. Esa relación social entonces
se entiende como una conducta plural, o sea, ya no es esa conducta única, individual del momento. Vamos a poner, yo les ponía, por ejemplo, la semana pasada, que un ser humano está caminando y de frente viene otro ser humano, otro individuo humano, se miran y se saludan, más nunca se vieron. Allí hubo una acción social de uno respecto al otro. Ahora, se teje una relación social en la medida en que, además de ese comportamiento, viene otro y viene otro y viene otro, y se va tejiendo, se da una conducta plural, plural porque es más de una, son otras que se da y nos volvemos a ver y nos ponemos a conversar y entonces vamos poniéndonos de acuerdo y esa reciprocidad va constituyéndose entonces en una relación social. ¿En qué consiste entonces la relación social? En la probabilidad de que se actúe socialmente de una determinada manera con un sentido, con un sentido. Y ese sentido siempre va a ser subjetivo. La relación social entonces se da entre actores individuales o actores colectivos de uno respecto a otro que actúan probablemente de manera social, de una manera que puede ser interpretada, siempre va a ser subjetiva, pero va a ser posible interpretada por elementos de carácter externo. Con esto, fíjense bien, hemos desarrollado el pensamiento de Max Weber, hay algunas otras cosas, por ejemplo, el tema de la acción social, cuando vamos a el propio concepto de acción social, nosotros nos vamos a conseguir con los tipos de acción social, que ya los hemos definido, pero también podemos hablar de modalidades de la acción social, porque la acción social, dependiendo, fíjense bien aquí dice, debe entenderse como una conducta, siempre es humana. Cuando nos acercamos hacia lo irracional, ya deja de ser conducta humana, pero entonces, fíjense bien, una modalidad de la acción social puede ser cuando el comportamiento es externo, visible. Pero también puede ser, la otra modalidad es cuando es interno. O sea, la persona realiza la acción, pero hacia el interior de la propia persona con su propio pensamiento y su propia cavilación. Otra modalidad de acción social consiste en, yo la llamaría una proactiva, aquel que inicia un comportamiento referido a otro, aquí cuando estamos A respecto a B, A realiza una acción, llama a B. ¿Qué hubo B? B está allí y entonces, hola. Ahí hay una acción social proactiva que promueve a la acción de B. B va a tener, en el momento que responde, va a tener una conducta, una acción social de modalidad reactiva. Reactiva, tal como lo dice acá. Entonces, él va a reaccionar ante lo. También podemos hablar no solamente de eso, sino que podemos decir que permitimos que algo ocurra. Permitimos y no reaccionamos de manera expresa, sino que reaccionamos de manera omisa. Es decir, dejo que las cosas pasen. Yo, buscando los ejemplos, generalmente encuentro aquel en el cual una persona A insulta a una persona B. ¿Qué puede hacer la persona B? Si reacciona de manera activa es insultarlo igualmente. Se le responde con insulto. Pero también esta persona B pudiera simplemente dejarse insultar y no reaccionando de manera explícita. Es decir, A insulta a B y B simplemente se deja insultar. En ese caso, la acción social sería pasiva porque se está dejando hacer. Mientras que si no se deja y reacciona activamente, sería completamente reactiva. ¿Ven? Entonces tenemos activa, proactiva, activa, reactiva y pasiva.
pasiva, cuando se deja hacer. Entonces, tenemos acá, con respecto a la acción social, cuando la clasificamos, tipos de acción social que explícitamente nos las plantea Max Weber respecto a la racionalidad y no racionalidad, y tenemos a su vez modalidades de la acción social. Finalmente quería, bueno, que no terminamos con aquello de qué no es acción social. De manera expresa en su teoría, Max Weber plantea varias situaciones en las cuales no es acción social. Por ejemplo, decíamos ya aquel comportamiento que resulta de una respuesta automática del organismo biológico. Dijimos eso. Pero no dijimos otros que él plantea. Él plantea que cuando el comportamiento de este ser humano, de este individuo, es en respuesta a una acción colectiva, es decir, cuando son muchas personas actuando y que esta persona individual reacciona ante esa multitud de personas actuando, tiende a ser irracional. Vamos a poner, usted está en una calle y viene muchísima gente corriendo en sentido contrario, o le pasa por un lado una serie de personas corriendo. La tendencia individual es correr. De las personas, cuando ven mucha gente corriendo, corre. O usted está viendo que mucha gente se está tirando al piso, lo más probable es que usted se tire al piso. Esa reacción del individuo ante esa multiplicidad de acciones de otros tantos cae en el terreno de la irracionalidad. Por tanto, no es considerada acción social. Otro elemento que él excluye de la acción social es la mera imitación. La mera imitación, o sea, cuando un ser humano realiza un comportamiento meramente imitando al otro. Nosotros lo hacemos mucho cuando nos burlamos de alguien y sencillamente él hace un gesto y yo ese gesto lo repito, ¿no? Para Max Weber, esa condición no es tampoco acción social. Bueno, con esto finalizamos nuestra clase de la acción social referida a la teoría de Max Weber, la acción social según Max Weber. Para la próxima clase debemos desarrollar al autor George Herbert Mead. George Herbert Mead estudia el mismo fenómeno, el mismo hecho, que cuando un ser humano A entra en contacto con un ser humano B, pero tiene otra mirada completamente diferente. Entonces, que ustedes deben entonces leer sobre la microbiografía de George Herbert Mead, que estudió George Herbert Mead, cuáles son sus influencias, de allí sacamos sus premisas y estudiamos entonces esa categoría con la cual él va a definir este ámbito microsocial, que lo va a denominar el acto social. El acto social entonces es lo que vamos a desarrollar en nuestra próxima clase. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.